Cordial saludo. Este video es para la tarea 3 del curso de manejo integrado de plagas. Nosotros somos el grupo número 14 y está conformado por Luceima Maya Maya, Cindy Paola Cardona Galvis, Islender Taborda Redondo, Braulio Bravo Durango y Jennifer Daniela Monsalve Santa María. Yo voy a hablar sobre el control cultural de plagas. Em, El control cultural de plagas es un conjunto de actividades agrícolas que se utilizan para modificar el entorno y volverlo menos favorable para las plagas, así reduciendo su aparición y reduciendo también los daños ocasionados por estas. Las principales técnicas del control cultural de plagas son la rotación de cultivos, las cuales se usan para cortar el ciclo de vida de algunas de las plagas, las cuales dependen de un solo cultivo. También se usa el control adecuado de arbences, debido a que algunas arbences son hospedas de estas plagas y enfermedades. La selección de variedades resistentes, como en el caso, por ejemplo, del café, que se utilizan variedades resistentes a roya con el fin de evitar controles a punta de pesticidas y daños ocasionados por esta enfermedad. Recoger residuos de cosecha. Esta y la que sigue son muy parecidas, la cual es cosechar frutos afectados. Ambas es como en el caso del café, cuando se hacen re o también se llama recolección sanitaria, donde se recolecta el café maduro, pintón y el grano afectado por la broca. También se utiliza arado o labranza de suelo, el cual se usa para combatir cuando las plagas se encuentran en formas invernantes como larvas, huevos o pupas. Las ventajas del control cultural son sus bajos costos, reduce la resistencia de plagas a pesticidas, es más amigable con el medio ambiente y tiene métodos muy simples. Algunas de sus desventajas es el resultado a largo plazo. En ocasiones no es fácil adaptar el personal a este tipo de prácticas. Tener conocimientos de las plagas y su ciclo para poder llevar un control adecuado. Debe planearse también con anticipación. No siempre funciona como la única o la última opción. Control biológico. Es un método pues para reducir y controlar los organismos dañinos utilizando otros organismos vivos como enemigos naturales, como depredadores, parasitoides, patógenos, en vez de utilizar productos químicos. ¿Cómo funcionan? Tenemos los enemigos naturales que se liberan y se fomentan en la presencia de organismos que atacan directamente la plaga. Uno de ellos, un ejemplo de ellos es la Crisopa carnea, que es un depredador del ácaro, los tris en el cultivo de aguacatejas. Tenemos los parasitoides y los depredadores, que estos organismos viven y se alimentan de la plaga, afectando su diferente ciclo de vida y así reduciendo la población dentro del cultivo. Y tenemos los microorganismos como las bacterias y los hongos que pueden infectar y matar los insectos de la plaga. Los tipos de agentes biológicos tenemos los depredadores, que son insectos y animales que se alimentan pues directamente de la plaga. Un ejemplo de ellos son las mariquitas que consumen los pulgones. Los parasitoides, que son insectos que depositan pues sus huevos en el cuerpo de la plaga, y las larvas que nacen se van consumiendo de su huésped.
Tenemos los patógenos, que son microorganismos como bacterias, hongos y virus, que causan enfermedades específicas, llevándolos pues directamente a la muerte. Tenemos nematodos benéficos, que son gusanos que se pueden ver pues microscópicamente, los cuales parasitan y matan pues los insectos plagas presentes en el suelo y en la planta. Y por último tenemos los virus endopatógenos, que son considerados pues infecciosos y son patógenos que obligan a que su huésped esté en el organismo vivo para poderse multiplicar. Las ventajas pues del control biológico es sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, donde se reduce la contaminación y el daño de organismos dentro del el ecosistema. Tenemos pues la seguridad alimentaria, que es velar pues porque los productos sean de buena calidad y que no comprometan pues la salud de la comunidad pública. Y tenemos la calidad de los productos, que es mitigar el impacto pues de utilizar agroquímicos, así reduciendo pues el consumo de estos. Y tenemos la selectividad, que es tener una buena pues selección de los agroquímicos y de los enemigos naturales que vamos pues a implementar dentro del cultivo. Las técnicas para su implementación: tenemos el conocimiento pues de la plaga, que es crucial pues identificar la plaga, saber cuál es su ciclo de vida y la incidencia dentro del cultivo. Identificación del enemigo natural es conocer qué organismo natural controla la plaga dentro del cultivo y cuál es su forma de actuar, pues fundamentalmente buscando pues su ciclo de vida y conocer cuáles son los tiempos limitados. Y el manejo y el seguimiento es un requerimiento pues que se tiene de hacer monitoreos constantes para ver pues la evolución de la plaga y cómo los enemigos naturales se comportan en este entorno. Listo, a mí me tocó un tema muy importante y es el tema de resistencia de plantas a plagas. Este tema tiene muchas definiciones y muchas terminologías en el ámbito agronómico, pero en sí simplemente es dicha planta que resiste el ataque de dicha plaga. Que ya esto, en pocas palabras, que una planta sufre relativamente menos daño que una planta sin dichas cualidades y que no sea resistente a un ataque de una plaga. La forma en que se afecta la relación entre el insecto y la planta depende del tipo de resistencia, que ya los vamos a ver. Primero está la resistencia a la antibiosis, que la resistencia a la antibiosis simplemente es que las plantas generan unos compuestos aleoquímicos como fenoles o ácidos hidrosímicos que afectan la biología del insecto. ¿Cómo así que la biología? O sea, pueden afectar su reproducción, su alimentación y su longevidad, afectando pues que este insecto no va a abundar y no va a generar mucho daño, ya que no va a aumentar su población dentro de esta planta o dentro de este sistema. Algunos ejemplos de cultivos como por ejemplo el café, la papa y algunas plantas aromáticas que generan estos compuestos aleoquímicos. Y esto pues vuelve vulnerable a la plaga a atacar este cultivo. Por otra parte está la resistencia a la anticenosis, que es igual, pero ya esta no afecta a la biología del insecto, sino la forma en que el insecto ve a la planta, o sea, la planta, o sea, la percepción. La planta ve la plaga ve poco atractiva a la planta, ya que cuenta con características como por ejemplo hojas duras, tallos duros, cuenta con tricomas, que son los pelos que vemos ahí, que dificultan el transporte de plagas de un lado a otro, dificultan su alimentación, para poner huevos, reproducirse. Entonces esa planta se vuelve poco atractiva para las plagas y entonces pues no la van a atacar. Entonces esta no daña directamente al insecto como lo haría la antibiosis, sino que genera un rechazo. La tolerancia, pues la tolerancia simplemente es que
la resistencia en la que dicha planta, pues aguanta o es capaz de soportar un daño causado así hay una abundancia de una plaga. O sea, si la plaga hace daño, pues esta planta no se ve afectada y no va a bajar su rendimiento referente a la producción. Y los pros y los contras, pues que por ejemplo los pros es que reducción del uso de insumos, pues ya que sabemos que tendremos que utilizar menos insumos para el control de estas plagas y tenemos estas plantas en nuestro sistema. Y impacto ambiental y económico, pues tendremos una biodiversidad dentro de nuestro sistema más ecológica y pues habrá mucha más economía referente a la mano de obra y habrá un gasto menos. Y en contra es que la evolución de las plagas, pues todo, como todos sabemos, todos los seres vivos evolucionan. Entonces estas plagas van a evolucionar contra estas plantas y pueda causar aún una inestabilidad y ya no un control de planta a plaga. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ecología química. La ecología química es el estudio de las sustancias químicas naturales que se denominan semioquímicos que medían las interacciones entre organismos. El manejo integrado de plagas, esta ecología química consiste en identificar, sintetizar y utilizar estos compuestos para manipular el comportamiento de las plagas y sus enemigos naturales. Uno de los ejemplos o uno de los términos más utilizados en ecología química son los volátiles de plantas inducidos por herbivoria VPH. Esta herbivoria son mezclas de compuestos orgánicos volátiles que las plantas emiten al ser atacadas por una plaga y funciona como una defensa directa. El mecanismo de acción es que al la planta reconocer la saliva del insecto, activa la producción de un compuesto volátil específico, el cual atrae un depredador o un enemigo natural de este parasitoide o de esta plaga. En el manejo integrado de plagas se usa mucho estos compuestos sintéticos atraer, como lo dije anteriormente, enemigos naturales y se denomina estrategia push-pull. Uno de los ejemplos más conocidos es el control del gusano cogollero en el maíz. Este gusano, cuando ataca el maíz emite un VPH que atrae a la avispa parasitoide Cotesia. Y esta inyecta sus huevos en la oruga, controlando así la plaga de forma natural y reduciendo la utilización de agroquímicos. Y otro ejemplo muy conocido en la ecología química es la feromonas de insectos. Se utilizan para crear una confusión sexual de la plaga. Estas son sustancias liberadas por un insecto que afectan el comportamiento de otros insectos de su misma especie. Generalmente estas feromonas las producen las hembras para atraer al macho y hacer pues la cúpula. Y en el manejo integrado de plagas se utiliza mucho estas feromonas sintéticas para primero hacer un monitoreo o una cuantificación de cuál es el daño de la plaga en el cultivo. Y segundo, para hacer un control de la misma a través de una confusión sexual. El ejemplo más utilizado o que más se conoce de estas feromonas es la confusión sexual en la polilla de la manzana. Se instalan trampas en los cultivos, la cual libera la feromona sexual en los huertos
y los machos de las polillas se desorientan al no reconocer la hembra, lo que reduce la reproducción y el daño en el fruto causado en el huerto de manzana. Y el otro tema del que les voy a hablar es la ingeniería genética. La ingeniería genética consiste en la modificación del material genético, el ADN, de plantas o también de plagas al introducir una característica de control específico. En el manejo integrado de plagas se utiliza mucho para crear una resistencia duradera en el cultivo o para introducir una vulnerabilidad en la plaga que le impide que que los herederos de esta plaga alcancen su madurez sexual. Uno de los ejemplos más conocidos es los cultivos genéticamente modificados. En este caso es el maíz transgénico, que se le introdujo Bacillus thuringiensis para el control del gusano cogollero. Lo que se hace es introducir un gen de otra especie en el genoma de la planta para crearle pues la resistencia a esta plaga. De modo que cuando se siembra el cultivo, el maíz va a tener esa característica. Esa nueva planta va a expresar esta nueva proteína denominada CRI, proporcionando una defensa constante y específica. Como lo dije ahorita, lo que se hace es la introducción de Bacillus thuringiensis en el maíz. Y este gen produce la toxina CRI. Cuando la larva de la plaga, en este caso el gusano cogollero, se come el maíz, la toxina se activa en su intestino, ocasionando la muerte de la plaga. Y el otro ejemplo de la ingeniería genética son los insectos modificados. Lo que se hace es introducir un gen autolimitante o letal que afecte la descendencia. Estos machos genéticamente modificados se liberan para que se apareen con hembras silvestres y la descendencia de este cruce hereda el gen y muere antes de llegar a su madurez. El ejemplo más conocido es el control de la mosca de la fruta. Lo que se hace es la liberación de estos machos, conocidos como la mosca del Mediterráneo, y al aparearse con la hembra, resulta la descendencia no alcanza a llegar hasta la fase de larva. Esto interrumpe el ciclo y, como lo dije ahorita, reduce tanto la población de la plaga y es un método de control de la misma en este cultivo. Muchas gracias. Bueno, el tema que les voy a hablar es de la técnica de esterilización de insectos de plagas, también conocida como técnica de insectos estéril. Esto es un método de control biológico que consiste en la cría de insectos macho a gran escala. Estos se esterilizan a través de radiaciones como rayos gamma o rayos X y afecta a sus células reproductivas, volviéndolos sexualmente competitivos pero incapaces de hacer una reproducción. Al momento de ser liberados en los lugares donde están siendo afectados por esta plaga, los machos, aunque se apareen con las hembras, no va a haber un tema de reproducción, lo que permite la disminución progresiva de la población. ¿Qué insectos entran en este procedimiento? Entonces, como vemos, la mayoría de moscas, como lo dijo la compañera anteriormente, está la mosca de la fruta del Mediterráneo, también está la mosca del gusano de la cebolla, gusano barrenador, el gusano del algodón y también la mosca de la fruta del Caribe. ¿Qué cultivos pueden afectar?
Bueno, ¿qué cultivos pueden afectar? Los cultivos que podemos afectar, que afecta precisamente esta mosca son las rutáceas, que son el tema de cítricos, las rosáceas, que es el tema de frutas de carnoso. Estos dos son los más afectados principalmente por la mosca, la fruta del Mediterráneo, siendo la afectación en temas productivas y obviamente que también en temas pues, económicas por el tema de baja productividad. También tenemos las anarcasias, las solanadias, que pues ahí sabemos que tenemos el tomate y afecta también las malváceas y los animales de sangre caliente. Podemos incluir también a los seres humanos que también puede hacer una afectación. Esta técnica ha sido acogida en el tema de control de la técnica de control de insectos estériles, ya que es sostenible para la producción agrícola y pecuaria, demostrando ser efectiva en el manejo de diversas plagas. De importancia económica, como lo dije anteriormente, pues en tema de cítricos es altamente acogida. La mosca de la fruta, el gusano barrenador, son también algunos de los insectos que más perjudican el tema de cultivos. Y una de sus mayores ventajas es que ayuda a la reducción pues, del tema de la población y que evita introducir especies exóticas, desequilibrando el ecosistema. Bueno, el otro tema que les voy a hablar es el tema de control biológico. Se trata, bueno, el tema del control biológico, se trata del uso de sustancias, ya sean de origen natural o de producidas en laboratorio, o sea, de origen sintético, que tienen como objetivo controlar, ahuyentar o eliminar partes en sistemas de producción agrícolas y pecuarias. Como lo dije ahorita, lo decía la compañera, con el tema del gusano cogollero, es muy común verlo pues en el tema de maíz. Se controla con el tema de insecticidas, pues que ese es un ejemplo muy común y también es un cultivo pues muy común a nivel mundial que se puede controlar con un insecticida de origen del grupo sintético Piretoides. Este producto es un compuesto eh, que ayuda al control de esta plaga, actuando directamente sobre el sistema nervioso del insecto, provocando parálisis rápida, tanto para el contacto como cuando lo consume, cuando lo ingiere, o por el tema de digestión, le permite el control de esta plaga. Aunque es muy común el tema de agroquímicos a nivel mundial en tema de producción también pues tiene sus ventajas, ¿cierto? Porque reduce altamente la población, pero suelen dar resultados rápidos también y es una estrategia muy aplicada en el tema de manejo integral de plagas, pero no podemos usarlo constantemente porque sabemos que los insectos también van generando resistencia a estos productos, lo que hace que busquemos otras opciones que permitan equilibrar el ecosistema, porque también hay un desequilibrio a través de la utilización de agroquímicos, lo que ocasiona pues desequilibrio en la naturaleza y también ocasiona enfermedades en los seres humanos. Se debe buscar controles que vayan más amigables con la madre naturaleza y con el cuidado de la salud humana y ayudar también al tema de la biodiversidad en temas productivos. Bueno, terminamos nuestra exposición. Esto es el tema que le correspondió al grupo 14. Feliz semana.